Hace más de 3000 años, Dios diseñó un plan que explica los misterios de la salvación. Esta antigua profecía, envuelta en símbolos, revela el camino al trono de Dios y a la vida eterna. Hoy en día, el mensaje del santuario conserva su fuerza, poder y promesa de una nueva vida. Experimenta el poder de la justicia de Cristo para ti y descansa bajo la sombra de sus alas. Bienvenidos nuevamente esta noche al octavo seminario sobre la sombra de sus alas. Esta noche tenemos un tema muy especial, un tema importante porque nos permite saber que Dios está realmente activamente haciendo una obra de salvarnos de nuestros pecados, de darnos la oportunidad de tener redención en Jesucristo. El tema titulado de hoy es el misterio de Dios. Y antes de continuar, quisiera recordarles que tenemos nuestra guía, la guía octava de esta noche, el misterio de Dios, y permítanme decirles de que usen esta guía para compartir con sus amigos, con sus vecinos, con sus hermanos, con sus familiares, cómo poder abrirles la palabra de Dios y estudiar juntos sobre este hermoso tema de la sombra de sus alas. Vamos a comenzar orando a Dios, pidiendo su Santo Espíritu, así que les invito a que inclinen su rostro conmigo para una oración. Oremos. Amante Padre Celestial, en esta hora queremos agradecerte nuevamente porque nos permite estar en este lugar juntos para aprender tu palabra, para saber lo que tú deseas que comprendamos acerca de tu plan de redención, que nos ayude a vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús. Pedimos también que tu Santo Espíritu sea presente en nuestro medio, que el Señor me des a mí las palabras y la claridad mental para compartir de tu palabra, y así, Señor, seas tú el que hables y no mi persona. Te rogamos todo eso, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En esta noche queremos comenzar con una pequeña historia de un hombre que se llama Willie King. Y la historia de este hombre es que en el año de 1995, en febrero de ese año, Willie King entró a un hospital porque tenía que tener, por su diabetes, una amputación de su pierna. Los médicos le habían hecho la cita con él y él tenía que ir a ese día a recibir esa cirugía. Entró al hospital y después de que los médicos empezaron a hacer la cirugía y amputaron la pierna, se dieron cuenta que era la pierna equivocada. Después de haber cortado esa pierna, el hombre quedó con la pierna equivocada. Pero era demasiado tarde, no podía hacer nada ya el médico porque había cortado esa pierna que no era. King, claro, este hombre recibió una recompensa por el problema, pero ya no pudo recuperar su pierna. La lección que podemos aprender de esta historia, hasta un poco triste y graciosa a la vez, es de que el éxito de la operación también depende del cirujano. Estar en el lugar correcto, en el momento acertado, el momento adecuado es la responsabilidad de nosotros en ese tiempo. La solución de Dios al problema del pecado estará en el lugar correcto, es estar en el lugar correcto en el momento correcto. Así que la primera pregunta de esta noche, la que vamos a comenzar en nuestra sesión, es ¿qué se terminará antes que Jesucristo regrese? ¿Qué es lo que Jesucristo va a hacer o qué es lo que pasará antes de que Él pueda venir a la tierra? Leamos en el libro de Apocalipsis, el capítulo 10, el versículo 7, lo siguiente. Noten aquí. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Bajo este séptimo ángel
mientras Él toque la trompeta o cuando comience a tocar la trompeta, nos dice aquí que el misterio de Dios será consumado, que el misterio de Dios tendrá que terminarse cuando Él empiece a tocar esta trompeta, el séptimo ángel. Vamos a tratar de ver visualmente qué es los eventos que suceden bajo el séptimo ángel. ¿Qué es lo que debe suceder en el periodo de tiempo bajo el séptimo ángel? Primeramente, vamos a ver qué es este primer punto. Existirán el juicio de los muertos. Esto lo leemos en Apocalipsis 11:18, donde nos habla de que el juicio de los muertos comenzará, o sea, ejecutará. También el templo de Dios está abierto en el cielo, donde comienza el juicio de los vivos. Y digamos, donde Cristo está intercediendo y también el proceso de juicio comienza, de tanto los vivos como los muertos. Pero también vemos que la marca de la bestia es impuesta sobre las personas. Esto es todo bajo el periodo del séptimo ángel. También el mensaje de los tres ángeles es predicado a todo el pueblo, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y también caerán las 7 últimas plagas. Además de esto, la humanidad lanzará un último asalto final a Dios, en osadía a su ley. Y Babilonia cae. Pero finalmente termina esto con la segunda venida de Jesucristo. Mas, ¿cuál es este ministerio? ¿Cuál es el misterio que tendrá que terminarse en este periodo? Antes de que Cristo venga, antes de que todas estas cosas puedan realmente terminarse o en su totalidad cumplirse. Vayamos al libro de Colosenses 1:27. Nos dice aquí, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es ¿qué cosa? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Dios quiere que el misterio de Dios, que es Cristo en nosotros, Cristo en vosotros, Cristo en mí, en ti, la esperanza de gloria, Dios quiere que este misterio pueda cumplirse, pueda ser consumado en el comienzo, en el inicio de la última etapa o fase de este gran conflicto. Este ministerio de Dios que puede tomar a las personas pecaminosas, que puede tomar a ti como persona en el pecado y transformarlo por su gracia a través de Cristo a una persona con una naturaleza victoriosa, con una naturaleza de Cristo, con un carácter de Cristo que refleja su imagen y por ende tiene el poder para vencer toda tentación y todo pecado. Todos los profetas hablaron de esto. Todos los profetas hablaban de que terminará y será terminado en nuestro día. Vayamos a la segunda pregunta de esta noche. ¿Cuál es el mensaje profético final de Dios para este mundo? Entendemos que Dios tiene un plan de hacer en nosotros ese ejemplo, ese reflejo de Jesucristo. Pero también tenemos que ver que hay un mensaje profético para este mundo y este mensaje profético va a ser dado únicamente cuando el pueblo de Dios tenga ese reflejo de Dios. Leemos en Apocalipsis 18, 1 al 4 lo siguiente. Y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo, teniendo gran poder, y la tierra fue alumbrada de su gloria. Y clamó fuertemente en alta voz diciendo, caída es Babilonia la grande, y es hecha habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la abundancia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas. El último mensaje profético de Dios es la victoria sobre el pecado. El séptimo ángel, la séptima trompeta, este mensaje profético final que completa el evangelio eterno y que es el mensaje urgente, el destino de cada uno de nosotros va a ser resuelto. Y Dios pide a través de este ángel que aparece en Apocalipsis 18, este cuarto ángel, en cierto sentido que los llamamos, porque este ángel dice que alumbra con la gloria. ¿Qué es esa gloria que tiene este ángel?
Este ángel es un símbolo del pueblo de Dios que refleja la gloria del carácter de Dios, que refleja el carácter en sus vidas, el carácter de Cristo en sus vidas. Esta es la razón por la cual este ángel puede dar este último mensaje profético, puede dar este último mensaje de amonestación al mundo que compone los 3 mensajes angelicales de Apocalipsis 14, que compone el mensaje de salir de ella, pueblo mío, el mensaje de advertencia a toda nación de que no puede participar de Babilonia, ni de sus deleites, ni de sus plagas, ni de sus pecados, para no recibir sus plagas. Leemos en Apocalipsis 22, 11 al 12, el que es injusto. Este será el tiempo en el cual, una vez concluido esta obra de alcanzar al mundo, de llamar a otros, de poder llamar al pueblo, al mundo entero a salir de Babilonia, el Señor terminará su obra de intercesión y entonces el Señor terminará con este versículo que dice aquí, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es sucio ensúciese todavía, y el que es justo sea justo todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Los tiempos de crisis traen lo mejor y lo peor de las personas. En este tiempo final donde habrá solamente 2 bandos, no habrá 3, 4, 5 tipos de adoradores, 5 tipos de personas, habrá solamente 2 bandos, aquellos que serán santos y justos y que podrán tener el carácter de Dios sellado en sus vidas, y aquellos que rechazaron este mensaje y son llamados a tener o a participar de las plagas de Babilonia. Leemos aquí, he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según fuere su obra. Dios espera hasta que el pecado alcance su clímax final. Dios espera hasta que toda obra de misericordia se ha dado posible para que el hombre se arrepienta. Y mientras más el Señor permite y permite que la misericordia de Dios extienda la vida de las personas, también el mal se va haciendo cada vez más fuerte y más fuerte en la tierra, hasta el punto en el cual existen solamente 2 tipos de personas, 2 tipos de grupos. Es por esto que el Señor nos dice a nosotros que el misterio de Dios va a concluirse. Es verdad, es una obra que ni usted ni yo lo podemos hacer. Es una obra que no viene por voluntad humana, no viene porque yo puedo tener en mí mismo mi fuerza, mi voluntad, mi determinación. Eso no es humano, eso no es algo posible para mí, pero viene del poder de Dios, viene por voluntad de Dios, viene porque el Señor ofrece y promete que Él dará de su justicia a nosotros. Es como una circunstancia que muchas veces nosotros nos imaginamos cuando tenemos un problema en nuestros ojos, en nuestra vista. Muchas veces tenemos en los ojos, cuando uno se golpea o recibe una suciedad en el ojo, uno puede tener un problema en el ojo visual que impide que el ojo vea bien. Está el pterigión, que es un tipo de enfermedad del ojo, es un crecimiento en la córnea del ojo que puede ser causada por demasiada luz solar, polvo, o también porque partículas en el aire o piedritas que pueden entrar en el ojo, y se va formando allí una tela que impide el ojo funcionar correctamente. Pero cuando un médico le dice a usted, y va con ese problema del ojo, usted tiene un problema en el ojo, en su vista, y va al médico, le dice al médico, por favor, necesito que tú me limpies, me quites este problema del ojo, y le lleva a cirugía, y el médico le dice a usted, mira, la cirugía fue exitosa. Ah, qué bien, te quité un diente. Eso no es lo que usted vino a recibir. Usted quiso que el médico, le arregle el problema del ojo, pero no que le quite un problema del diente. En cierto sentido, queremos entender de que Dios tiene que resolver el problema específico y tiene que ser el problema correcto. Si usted va, por ejemplo, en su auto y tiene un auto que está quemando mucho aceite o tiene un problema mecánico, y va donde el mecánico le dice, por favor, arregla el motor que está echando mucho humo, que está tal vez quemando aceite, no entiendo qué es el problema que está pasando, te pido por favor que lo lleves, que lo revises. El mecánico entra al carro, usted regresa al par de horas
El mecánico le dice, mire, te puse nuevas plumas en el parabrisas, te lavé la parte de atrás, te cambié los foquitos de las luces. ¿Eso es lo que usted buscaba? No, tú no querías que el mecánico se ponga a revisar las otras partes del carro, tú quieres que él te haga un trabajo en el motor. En cierto sentido, es lo que sucede con nosotros también. Dios quiere curar el problema del pecado y solamente Jesús puede hacerlo si está en un lugar, en un sitio específico, en el sitio donde se originó el pecado. ¿Dónde se originó el pecado? Ustedes recordarán, vimos esto en la tercera noche, que el pecado se originó en el cielo, en la presencia de Dios. Lucifer, como aquí tenemos esta vislumbre aquí delante de nosotros, Lucifer, que era el ángel cubridor, él en ese lugar, allí el pecado se originó. Y allí es donde el Señor también va a curar el problema del pecado. Vamos a ver esto en Ezequiel 28:14, versículo 15. Tú, querubín ungido, protector, yo te puse así, en el santo monte de Dios estuviste, en medio de las piedras de fuego has andado, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti, ¿qué cosa? Maldad. Allí es donde Cristo encontró por primera vez el pecado, en la presencia de Dios, en el lugar donde Dios mismo moraba, allí donde Lucifer como querubín protector, como uno de los querubines aquí ilustrados en el arca del pacto que tenemos aquí como modelo y que sabemos que fue una instrucción de Dios, como una vislumbre para el pueblo de Israel en el arca original o la arca que fue una réplica del original del cielo en el tabernáculo terrenal. Allí vemos nosotros, o veían el sacerdocio, veía una representación del trono de Dios, porque allí fue donde el pecado se originó. Fue en el lugar santísimo. El pecado comenzó en ese lugar. Y allí es el pecado donde va a ser sanado y curado. Y por eso el Señor desea que nosotros comprendamos que Él está en el lugar correcto, en el momento correcto. Estas preguntas deben ser para nosotros contestadas. ¿Cómo Dios va a hacer esto? ¿Cómo Dios puede curar el problema del pecado allí en el lugar santísimo? Vamos a imaginarnos brevemente cómo era el santuario terrenal, para que tengamos una vislumbre de lo que sucede en el cielo. Allí también vemos de que el pecado era traído al patio. La solución del pecado no se encontraba en el sacrificio. El sacrificio era el inicio del proceso del pecado. Él venía, la persona con su ofrenda, ponía su ofrenda en el altar, ¿no es cierto? Y en el altar del sacrificio ellos ponían esa ofrenda, transferían sus pecados en forma de fe por fe. Y de esta manera ellos confiaban o confesaban sus pecados, pero el pecado, al inclusive matar a la ofrenda, el pecado todavía era no erradicado. El récord del pecado era llevado por la sangre, por medio de la sangre, hasta dentro del tabernáculo. Tal vez hay personas que piensan que la solución del pecado es haciendo un sacrificio más grande, un altar más grande. Tal vez personas piensan o pensaban de que tal vez quemando más sacrificios, de alguna forma la ofrenda o el problema del pecado podía ser quitado. ¿Esa era la solución? Claro que no. No podía haber solución en un sacrificio más grande, en un altar más grande, en una cruz más grande. No podía esa solución ser. ¿Acaso podemos nosotros pensar de que la solución al pecado es haciendo un monumento gigante a la cruz de Cristo? Eso no soluciona el problema del pecado. Eso no ha traído a nadie más allá que a los pies de Jesús. Pero realmente no nos ayuda al problema del pecado. ¿Estaba la solución en la fuente del agua? ¿Estaba la solución al pecado, al erradicar el pecado en la fuente del agua? ¿Está la solución en el bautismo de nuestras vidas? ¿El poder ser limpios del pecado? Por la fe las tenemos al bautismo. Pero en realidad el problema o el récord de nuestro pecado, la memoria del pecado, la conciencia del pecado no se ha quitado todavía. Existe y se mantiene todavía porque el pecado en el tabernáculo no terminaba o no se quedaba en el sacrificio, no se quedaba en la fuente, entraba dentro del primer velo,
o el segundo velo, mejor dicho, el que era entre el altar y el tabernáculo. Pero entraba hasta allí y entraba por el sacerdote trayendo su ofrenda y la ponía delante del altar y ponía esta ofrenda, esta sangre, como una forma de traer el récord y la ponía delante de esta cortina que dividía el lugar santo y el santísimo para que allí quede el pecado transferido, puesto delante de Dios, delante del lugar santísimo. Es por eso que nosotros debemos comprender que Dios tiene un plan hermoso para nosotros, porque el pecado fue llevado por Jesucristo y fue llevado por Cristo hasta dentro del velo, hasta la presencia de Dios, para que podamos por fe confiar de que Dios va a solucionar este problema. La solución completa y definitiva del pecado solo ocurre en el lugar santísimo. Solo ocurre en la presencia de Dios, solo ocurre delante del trono de Dios. Después de escuchar sobre el misterio de Dios, ¿saben qué pasó con Juan allá en Apocalipsis 11:1? Leemos lo siguiente. Me fue dada una caña semejante a una vara, y el ángel se puso en pie diciendo, levántate y mira el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Cuando Dios le dijo del misterio de Dios en Apocalipsis 10, unos versículos más adelante, mientras está el ángel escribiendo a Juan las cosas, empieza Juan a ser llevado por el Señor al plan de redención a través del santuario. Y comienza con esta parte del atrio. Le dice el ángel, mira el atrio. Y luego en el versículo de Apocalipsis 11:4 dice, estos son los dos olivos y los dos candeleros que están en la pie delante de la tierra, del Dios en la tierra. Aquí de alguna forma entra él al lugar santo. Ve los dos olivos, los candeleros de Dios que representaban el pan de Dios, representaban la presencia de Dios, el aceite del Espíritu Santo. Estaba él viendo vislumbres del santuario, del lugar santo en el cielo. Y luego leemos en el versículo 11 lo siguiente, y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto fue vista en su templo. Aquí el Señor le lleva a Juan el revelador a través del santuario porque debía él entender de que la solución al misterio de Dios se encontraba en el lugar santísimo. Preguntémonos esta noche en la cuarta pregunta. ¿Qué hace Jesucristo en el lugar santísimo del santuario celestial? ¿Qué hace allí Él ahora mismo? ¿Sabes tú qué hace allí Él? En Hebreos capítulo 8, versículo 1 y 2. En Hebreos capítulo 8, versículo 1 y 2, leemos, tenemos tal sumo sacerdote, el cual está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que el Señor levantó y no el hombre. Allí, Cristo está, ¿dónde? En el lugar santísimo, como sumo sacerdote, intercediendo, ministrando en el santuario, en el verdadero tabernáculo que el Señor hizo y no el hombre. Allí está Cristo intercediendo por nosotros y dándonos la oportunidad de tener a nuestro hermano, a nuestro sumo sacerdote, a nuestro creador, pero también a nuestro hermano humano que se hizo carne por nosotros, que se hizo uno con nosotros, que se unió para siempre con la humanidad, intercediendo porque es de nosotros. Y este es la obra de Dios. La obra de Cristo es interceder y tratar de erradicar el pecado de nuestras vidas. Vayamos a comprender qué pasaba en el día de expiación. ¿Por qué era importante este día de la expiación? ¿Por qué era importante este día de juicio? Este día tan solemne, tan sagrado, que era el día en el cual todos los judíos, todos los hebreos, todos los israelitas que estaban en el desierto, tenían que mantenerse en completa, en un estado de espíritu contrito y humillado. Tenían que pasar en hambre, en ayuno, meditando sobre sus vidas, pidiendo perdón al Señor, sabiendo de que la obra de limpieza de sus pecados estaba siendo ejecutada en ese día especial, que era un día, en realidad, también considerado santo. Y esto es porque en este día
la ofrenda del pecado, la culpabilidad que se había pasado del pecado que se transfiere al sacrificio, fue hecho posible a través de la muerte de un cordero. Allí en ese día, esa muerte, sacrificio, se derramaba la sangre y esa sangre derramada era puesta, llevada por el sacerdote hasta dentro del santuario. Allí vemos que esto representaba las dos fases del misterio de Dios, de Jesucristo. El misterio visible aquí en la tierra cuando Cristo murió, cuando Cristo fue puesto como sacrificio por nosotros, cuando vertió su sangre. Esta fue lo primero que hizo el Señor. Pero también, viendo nuevamente al Antiguo Testamento, lo que hacían el sacerdote en el Antiguo Testamento, él con la sangre que llevaba de sacrificio pasaba y entraba al tabernáculo con la sangre. Con esta sangre, con esta ofrenda especial, él iba y entraba y por primera vez pasaba al lugar santísimo y entraba allí con esta sangre para purificar el santuario, para poder quitar el récord de todo pecado acumulado a través de todo el año. Esto sucedía porque en ese día, nos dice Levíticos 16:30, se os reconciliará para limpiaros, se hará expiación y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Esto es lo que el Señor quería enseñarles a ellos, el plan de redención, el plan completo de redención, donde Dios limpiaba el pecado de todos ellos. Esta vindicación final de la ley de Dios y de su carácter, donde finalmente el récord del pecado era erradicado y el amor a Dios, la obediencia a sus mandamientos era establecido como regla de conducta para su pueblo. Esto era lo que el Señor quería hacer con ellos y quería mostrarles en una forma ilustrativa, en una forma tangible para ellos comprender su hermoso plan de redención. Esta experiencia también se dio en el Nuevo Testamento. Leemos en 1 de Juan 4:17 lo siguiente: en esto es perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Cuál es el factor que te motiva? ¿Cuál es el factor que nos mueve a poder vivir junto con Él? Tener esa experiencia que tuvo Cristo, ese carácter que tuvo Jesucristo. ¿Miedo al castigo? ¿Tal vez la promesa de la vida eterna? Nunca venceremos el pecado si estas son los que nos motivan. Si lo que te motiva a ti es vivir eternamente, si lo que te motiva a ti es recibir la promesa de la redención, la vida eterna, si eso es lo que te motiva a ti, nunca vas a recibir la promesa. Si te motiva a ti el miedo al castigo, el miedo a ser destruido por el Dios, tampoco tendrás la promesa. La única manera de recibir la promesa del Señor, la única manera de recibir de Dios su poder para vencer tu vida, es si es que amas al Señor, si te entregas a Él, si tú te puedes permitir hacerte hijo, criatura, su vasija donde Él pueda vivir y habitar. El amor es el factor motivador. Cuando uno tiene en esta tierra un deseo de hacer algo por alguien, si tú tenías el deseo de conocer a una persona y casarte y estar con alguien, ¿qué es lo que te motiva a ti el ser atento a sus necesidades? ¿Qué es lo que te motiva a ti el estar pendiente de sus necesidades? De dar ese cariño, de poder dar comprensión, ternura. ¿Qué es lo que te motivaba a ti a poder con tu esposa o con tu novia en ese tiempo? ¿Qué es lo que te motiva a ti a ser cortés, amable, dulce, comprensivo? Si te motivaba a ti la recompensa, nunca conociste el amor. Si te motivaba a ti el estar con alguien y no quedarte solo, no te motivó nunca el amor. Si lo que te motivaba a ti es no quemarte y no caer en vergüenza en tu familia, también no te motivó el amor. Pero si te motivó el amor, puedes tener, y ojalá tengas esa experiencia de que es un hogar feliz, porque lo que te motivó fue amar a tu esposa, a tu esposo. En ese sentido también, si lo que me motiva a mí
a ir al Señor Jesucristo, es el amor en respuesta a su amor hacia mí, entonces, ¿qué va a pasar? Voy a recibir de su gracia, voy a poder comprender, voy a poder vencer de los pecados. La pregunta número 5 es la siguiente. ¿Cuándo termina? ¿Cuándo termina Jesús su obra final en este santuario celestial? ¿Cuándo terminará Jesús su obra final en el santuario celestial? Estamos muchas veces hoy, en esos tiempos, continuamente personas hablan y escuchan y ponen a veces hasta fechas. Tratan de decir, no, Jesús está próximo a salir, Jesús está próximo a terminar, ya en unos meses más. Pero en realidad, lo que el Señor nos dice es lo siguiente. En Daniel 8:14, nos dice el tiempo que comenzó esto. Hasta 2300 tardes y mañanas, el santuario será purificado. El ángel le dice a él que va a comenzar esta obra de intercesión, de limpieza, de purificación del santuario en 2300 tardes y mañanas, en muchos días. En Daniel 8:26 nos dice, y la visión de la tarde y la mañana que está dicha es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. ¿Cuántos días eran esto? 2300 días, que entendemos proféticamente son 2300 años. Esto para el tiempo de Daniel era mucho tiempo en el futuro. Pero para nosotros sabemos y hemos entendido y comprendemos de que esto comenzó o esta fecha terminó o se cumplió en 1844, específicamente octubre 22. Y en esta fecha Cristo entró al lugar santísimo. Pero ¿qué ha hecho el enemigo? Ha tratado de atacar esta doctrina, este principio, esta esencia del Evangelio con tanta resolución que hoy muy poca gente, muy pocas personas y muchos, bueno, mejor dicho, el cristianismo en general no acepta esta doctrina, no acepta este concepto. Y aún dentro del pueblo de Dios actual, muchísimos dudan de que esto es verdad. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que si tú no crees que Cristo está por ti y Cristo está haciendo esta obra de limpieza, tú te vas a perder. Si tú rechazas esta luz, te vas a perder, porque estás rechazando la verdad de Cristo para ti hoy, la verdad de que Cristo puede hacer en nosotros este ministerio y cumplir la obra de terminar en nosotros la imagen de Cristo reflejada en cada uno de nosotros. En Daniel 8:17 leemos de que entiende, el ángel le dice a Daniel, hijo de hombre, porque la visión será para ¿cuándo? Para el tiempo del fin. Esta visión es para el tiempo del fin. Lo que entendemos es que Cristo comenzó su obra y estamos entonces en el tiempo del fin, en el tiempo donde no hay realmente sino ya una conclusión en proceso de la vida o del desenlace de la gran controversia. Esto quiere decir de que no sabemos, Dios no permite que sepamos cuándo exactamente terminará su obra de intercesión. Pero sí estamos seguros de que comenzó en tal fecha, en dicha fecha, como mencionamos en octubre 22 de 1844, y que termina o terminará únicamente cuando Dios lo disponga. Pero podemos ver vislumbres, podemos ver evidencias de que el tiempo está expirando. Por eso Dios quiere ahora. Y tal vez la razón fundamental de poder entender por qué estamos al casi terminar su obra no es porque tenemos una señal o una fecha específica anunciada por un medio. Dios no va a alumbrar, no va a hacer eso. Dios no va a decir cuándo termina la fecha. No va a poner ningún tipo de evidencias de fecha o de algún tipo de número específico para que usted siga. Lo que Dios le está mostrando a usted, como hemos seguido en esta serie, es de que las evidencias se presentan en que el pueblo de Dios, en el profeso pueblo de Dios de ese tiempo, la iglesia adventista del séptimo día está en un estado de la Odisea, en un estado donde el pueblo de Dios ha estado negando y rechazando esta verdad de que podemos vencer en Cristo Jesús nuestros pecados, rechazando el concepto de que Dios quiere una nación y un pueblo, una iglesia, una iglesia pura, un pueblo de Dios santo, apartado,
un pueblo que refleja su carácter. La evidencia que nos da que estamos en el tiempo final es que la gran mayoría no está preparado, que la gran mayoría ha deseado poner a un lado la palabra de Dios y ha puesto en vez de la palabra de Dios ideas y conceptos humanos. Tergiversación a la palabra plena y clara de la palabra de Dios. Tratar de poder identificar formas o traer ideas o conceptos que distraigan a la mente del ser humano y nos mantengan entretenidos con otras cosas, pero no con la realidad de que Cristo está por venir, de que Cristo está por terminar su obra y de que Él, al concluir su obra, también concluye el tiempo de gracia para su pueblo. Por eso hay que entender qué es lo que Jesús quiere hacer con nosotros. Vayamos a la sexta pregunta de esta noche. ¿Por qué Jesús espera para entrar en el lugar santísimo? ¿Por qué Jesús espera? Y esta es una de las preguntas que muchos enemigos de esta verdad, de esta doctrina del juicio de Dios, usan para tratar de tergiversar o de tratar de quitar las bases del por qué Jesucristo tuvo que esperar hasta tal fecha para entrar al lugar santísimo. Bueno, la Biblia nos da un par de razones y queremos compartir tal vez las razones principales, las tres principales razones que podemos nosotros ver en la palabra de Dios. En la primera razón es que Dios esperó para enviar a Jesús la primera vez. Ustedes recordarán que Jesús no vino después de que Adán y Eva pecaron. No vino inmediatamente. Es más, no vino ni siquiera en la generación siguiente. No vino en la tercera, ni la cuarta, ni la quinta generación. Jesús no vino por muchos años. Por prácticamente 4,000 años no vino. ¿Y por qué no vino Jesús en ese entonces? ¿Por qué no vino Jesús antes del tiempo indicado? Nos dice la palabra de Dios en Gálatas 4:4. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Es absolutamente esencial y fundamental para el plan de salvación de que el Hijo viniese al cumplimiento del tiempo. Esto es porque el Señor Dios, en su sabiduría, en su plena y única potestad, conoce y sabía el tiempo oportuno. Fue en el momento de mayor oscuridad del tiempo antiguo cuando Cristo vino a morir, a vivir como nosotros, a morir como nuestro sustituto, como nuestra ofrenda, y fue en el momento en que el Señor decidió o fue oportuno enviarlo, al cumplir el cumplimiento del tiempo. Si Jesús vino a la tierra a los casi 4,000 años después de que entró el pecado, también el Señor en su sabiduría se reserva el derecho de saber por qué tenía que esperar hasta esa fecha. ¿Por qué a Daniel le indica a él que serían después de 2,300 años? Solo Dios sabe las razones de los tiempos y los maneja de una manera que solo Él, como creador y Dios, tiene potestad. Pero la segunda razón, la siguiente: Dios espera para demostrar su poder cuando el pecado está en mayor fuerza. Es verdad, tal cual Jesucristo vino en el tiempo más oscuro, también el Señor quiere o hace esta obra para mostrar por contraste el plan de redención. Y vemos nosotros en Apocalipsis 17:13 lo siguiente: estos tienen un mismo propósito y darán su poder y autoridad a la bestia. Saben que habrá una unidad, y estamos viendo esto en cierto sentido, pero no se ha cumplido plenamente porque el Señor todavía está intercediendo. Pero cuando su obra final cumpla, cuando el misterio de Dios se termine, habrá también a la par una unidad global del mundo bajo Satanás, bajo un engaño, que tendrán un mismo propósito, darán su poder y la autoridad a la bestia. Comparemos a Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Este sentir de Cristo, esta mente de Cristo, haya esta mente también en nosotros. Tal cual el mundo se va a reunir bajo una sola identidad, un solo propósito, un solo concepto, una sola mente, un solo gobierno. El pueblo de Dios
el verdadero pueblo de Dios, los que acepten recibir de Cristo el poder para ser transformados, también tendrán una sola mente. Pero no tendrán una mente egoísta, no tendrán una mente carnal, corrupta, tendrán la mente del Maestro, tendrán la mente de Jesucristo, y por eso este pueblo de Dios será unido. Tristemente, todavía no vemos eso en nuestras vidas, todavía no hemos visto esto en esta iglesia, y es porque nosotros hemos sido víctimas del pecado, de Satanás y sus engaños, y nos hemos olvidado de nuestra primera labor como adventistas del séptimo día, que es reflejar el carácter de Dios en mi vida. Reflejar el carácter de Cristo en mi vida. No porque yo lo pueda hacer, pero porque me rindo al plan de redención. Me rindo a Jesucristo, voy a la cruz del Calvario, contemplo lo que ha hecho por mí, contemplo su sacrificio, me doy cuenta del amor que lo dio todo por sí, que estuvo dispuesto a entregarse y entregó absolutamente todo por salvarme. Me rindo a sus pies, confieso mis pecados, pido perdón, soy nacido de nuevo, y en ese nacimiento de nuevo pido al Señor que me dé de su gracia, donde me someto a su voluntad. Escojo yo recibir de Él su dirección. Escojo yo someterme o entregar mi voluntad a Él. Al yo hacer esto, el Señor me hace a mí un hijo suyo y me da la autoridad, su poder, su experiencia, su fuerza, su gracia para poder vencer el pecado. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Esa debe ser el propósito de cada hijo de Dios. Cada hijo de Dios, cada adventista del séptimo día tendría que tener ese propósito, tener la mente, el carácter de Cristo. Y tercera pregunta: ¿por qué el Señor espera para entrar al lugar santísimo? ¿Por qué el Señor esperó para entrar allí? Porque Dios está preparando un pueblo para la traslación. Cristo quería preparar un pueblo y tuvo que esperar, y Dios entregó al pueblo de Dios, a la iglesia adventista del séptimo día, una oportunidad exclusiva y única. Leemos en Apocalipsis 7, 1 al 3 lo siguiente: después de esas cosas vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, teniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi otro ángel que subía de donde nace el sol, teniendo el celo del Dios viviente, y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al mar, y diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos, ¿qué cosa? Sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. No hagan daño. ¿Por qué? Porque aquí el Señor está diciendo: voy a sellar en la mente, en la frente, en el corazón de mis hijos, de aquellos que han buscado estar en mi presencia, que han buscado aceptarme como su Salvador, que han buscado ser transformados por mi gracia. Necesito sellarles con mi carácter, darles de mi esencia, darles de mi marca. Y por eso este grupo de personas no son sino ese pueblo que el Señor elige, que representen al mundo su carácter, su santa ley. Los 144,000 juegan un papel fundamental en el plan de salvación. No te preocupes tanto si el número es literal o simbólico. ¿Por qué no te preocupes de eso? Porque lo que tú tienes que preocuparte es ser parte de ellos. Y Dios quiere que tú te preocupes de ser parte de ellos. Que te preocupes y te des cuenta de que está en juego tu salvación, tu posibilidad de ser parte de su pueblo o no. El punto es que debes querer ser parte de ellos. Y Dios quiere que estés viviendo en ese momento por medio de la fe en el lugar santísimo, entrando con Cristo allí, siguiéndolo a Él porque Él es el precursor nuestro, y poder de alguna forma recibir su carácter para que Él, a través de este grupo de personas en la tierra, puedan vindicar su ley y su carácter. Ellos
nos dice Apocalipsis 14:5 que en sus bocas no fue hallado engaño, porque ellos son sin mácula, sin mancha, delante del trono de Dios. Esta promesa de Apocalipsis 14:5 nos indica de que este pueblo, este grupo especial de seres humanos, son el pueblo escogido de Dios que ha aceptado hacer de Cristo su imagen, su esencia, su reflejo. Estos son los que le siguen al Cordero por donde quiera que va. ¿Por qué lograron esto? ¿Por qué han logrado los 144,000 tener el carácter de Dios? ¿Por qué han logrado ellos poder vindicar en sus vidas su santa ley y mostrar a la tierra y al universo de que el ser humano, aunque ha sido caído, aunque ha sido pecaminoso, aunque tiene una naturaleza pecaminosa, cuando nace de nuevo en Cristo, cuando nace de nuevo a una nueva vida, Cristo les da ese poder, la autoridad de poder recibir nuevamente que su gracia, pero lo hace posible porque ¿saben qué? Ellos siguen al Cordero por donde quiera que va. Jesús ha entrado al lugar santísimo. Y también este grupo de personas lo han hecho. Este grupo de personas han seguido al Cordero, no se han quedado en el altar de sacrificio, no se han quedado en la cruz de Cristo, no se han quedado en el bautismo, no se han quedado en el rito del bautismo, no se han quedado ni siquiera en la confesión de sus pecados, sino que han continuado, han entrado al lugar santo y han recibido la unción del Espíritu Santo, pero también han aceptado su pan, ese pan sagrado, la palabra de Dios en sus vidas, pero no se han quedado ahí, sino que también han entrado más adentro y siguen a su maestro, siguen al Cordero hasta dentro del tercer velo, hasta dentro del lugar santísimo. Allí es donde Él está, donde Cristo, su guía, su maestro está. ¿Usted a quién imita? ¿A quién sigue? ¿A quién usted realmente procura reflejar? ¿Refleja usted quizás a su padre terrenal? Muchas veces reflejamos a nuestros padres en la forma en la que nos comportamos, en la forma en cómo caminamos, ¿no es cierto? Mi madre, por ejemplo, siempre me menciona de que yo tengo mucho parecido a mi padre en ciertas características de mis habilidades en construcción. Me menciona también a mi hermano que camina igual a mi padre. Y muchas veces uno dice, increíble, ¿no? Como una persona tiene una característica, una semejanza muy parecida a quien le dio la vida, a su padre, a su madre. Pero Dios no quiere que nos quedemos en un reflejo de nuestros padres terrenales. Dios no quiere que nos quedemos en un reflejo ni siquiera de un pastor o de un ministro del Evangelio. Dios quiere que usted no refleje tampoco ni siquiera a Pablo, ni siquiera a Pedro, ni a Daniel ni siquiera. Dios quiere y espera que usted refleje al Hijo suyo, al Hijo de Dios, el Cordero inmolado desde la creación, de la fundación del mundo. Dios quiere que usted y yo seamos un reflejo de su gracia. Y por eso la única forma, la única manera de reflejarlo a Él es si usted hoy, por la fe, entra a donde Él está. Pregunta número 7 de esta noche. ¿Qué experiencia es necesaria? ¿Qué experiencia es necesaria para ser trasladado al cielo? ¿Qué experiencia tenemos nosotros que tener para poder ser trasladados al cielo? Vayamos al libro de Hebreos, el capítulo 11, versículo 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, lo trasladó Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Cómo es que Enoc hizo esto de agradar a Dios? ¿Cómo es que Dios vio en Enoc a alguien que pudo ser trasladado sin ver la muerte? ¿Cómo es que él pudo reflejar tanto al Señor o caminar tanto con el Señor que el Señor le dijo, ¿sabes qué? Tú eres un reflejo mío, ven hacia mí. ¿Cómo complacemos a Dios? ¿Cómo usted puede complacerle como complació Enoc al Señor? ¿Cómo agradamos a Dios? En Hebreos 11:6, el siguiente versículo nos dice,
porque sin fe es imposible que agradar a Dios. Porque es necesario que el que a Dios se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La importancia de la fe. ¿Cree usted que es posible, por la gloria de Dios, por la gracia de Dios, vencer el pecado? ¿Crees que es imposible para usted tener la oportunidad de reflejar su carácter, su imagen? ¿Cuál fue la recompensa de Enoc? ¿Cuál fue la recompensa que él buscaba, que Enoc buscaba? ¿Irse al cielo? ¿Es lo que él quería? Señor, quiero imitarte para estar en el cielo nada más, recibir el vivir en el cielo, en la bendición de la vida eterna. No, lo que Enoc lo que Dios no buscaba no era estar en un lugar hermoso y bonito. Lo que Enoc buscaba era poder reflejar el carácter de Dios, reflejar el carácter del Creador, reflejar el carácter de su Dios. Y por eso, cuando logró reflejar ese carácter, cuando él miraba, contemplaba a Cristo y miraba lo que Dios era para él y se buscaba complacerle por la fe, aceptaba que era posible para él, si se aferraba de Dios, vencer el pecado en su vida, Dios le dio eso, le recompensó, le galardonó de lo que buscaba, le dio su carácter. ¿Por qué le dio su carácter? ¿Acaso Dios no quiere darnos eso? Claro que sí, nos quiere dar y nos quiere dar desde ya. Pero la razón por la cual no lo recibimos es porque nosotros vamos al Señor, pero no pedimos con fe, no creemos que es posible. Me aferro a mis concupiscencias, a mis pecados y no los quiero soltar. No quiero rendir mi voluntad al Señor. Leemos en Patriarcas y Profetas, la página 67, lo siguiente. Mediante la traslación de Enoc, el Señor quiso dar una importante lección. Había peligro de que los hombres se dieran al desaliento debido a los terribles resultados del pecado de Adán. Pero las instrucciones que Dios dio a Adán, repetidas por Seth y practicadas por Enoc, despejaron las tinieblas y la tristeza e infundieron en el hombre la esperanza de que, como por Adán vino la muerte, por el Redentor prometido vendría la vida y la inmortalidad. Enoc creía de que podía recibir la vida y la inmortalidad. Podía recibir de Dios esa imagen de Cristo, esa imagen de su carácter, que podía vivir en una vida con armonía a su santa ley. Y Dios quiere también que nosotros hoy tengamos esperanza. Dios quiere que tú también tengas esa misma confianza en su palabra, que también puedas tener la misma fe de decir, Señor, yo puedo también reflejar y puedo caminar contigo al lugar santísimo. Enoc nos dice para que los profetas, la página 64, afligido por la maldad creciente de los impíos y temiendo que la infidelidad de esos hombres pudiera aminorar su veneración hacia Dios, Enoc eludía el asociarse continuamente con ellos. Enoc decidió hacer algo. Él no quiso quedarse allá en el mundo. Decidió dar el primer paso y entrar al atrio. Entró al atrio. Enoc pasó del estar afuera del tabernáculo de Dios y entró al atrio. Pero ¿qué hizo Enoc? Además de esto, leemos: cuando conoció el amor de su hijo hacia él y la sencilla confianza del niño en su protección, cuando sintió la profunda y anhelada ternura de su corazón hacia su primogénito, aprendió la preciosa lección del maravilloso amor de Dios hacia el hombre manifestado en la dádiva de su hijo y la confianza que los hijos de Dios podían tener en el Padre Celestial. El infinito e indescriptible amor de Dios, manifestado mediante Cristo, se convirtió en el tema de su meditación de día y de noche, y con todo el fervor de su alma trató de manifestar ese amor a la gente entre la cual vivía. Aquí, Enoc estaba delante del altar de sacrificio. Aquí Enoc meditaba en el amor de Cristo, el sacrificio que Cristo iba a hacer, y esto empezó en su mente a fijarse cuánto Dios me ama a mí, cuánto ha hecho por mí, y esto le dio el impulso a continuar. Su corazón estaba en armonía con la voluntad de Dios, pues andarán dos juntos y si no están de acuerdo. En este santo andar continuó durante 300 años. Muchos cristianos serían más fervientes y devotos si supieran que les queda poco tiempo de vida o que la venida de Cristo está por suceder.
Pero en el caso de Enoc, su fe se fortalecía y su amor se hacía más ardiente a medida que pasaban los siglos. Él buscaba reflejar a Cristo, buscaba estar más cerca delante de Él, y entró dentro del tabernáculo, llegó al lugar santo. Leemos aquí, Enoc pasaba mucho tiempo en la soledad, dedicándose a la meditación y a la oración. Allí en el lugar santo estaba él. Él entró, pasó el atrio, pasó el lugar de sacrificio y entró al atrio a estar en oración con su Padre, buscando, esperando ante el Señor, buscando un conocimiento más claro de su voluntad a fin de cumplirla. Para él la oración era el aliento del alma, vivía en la misma atmósfera del cielo. Estaba aquí Enoc. Pero continuemos viendo, manteniéndose así en comunión con Dios, Enoc llegó a reflejar más y más la imagen divina. Tenía el rostro radiante de una santa luz, semejante a la que resplandece el rostro de Jesús. Cuando regresaba de estar en comunión con Dios, hasta los impíos miraban con reverencia ese sello del cielo en su semblante. Vemos entonces que Enoc se convirtió en ese hombre. Enoc era un hombre que reflejaba a Cristo. Enoc era un hombre que reflejaba la presencia de Dios y por eso entró hasta el lugar santísimo. Leemos aquí que él, su mente, su corazón y su conversación se concentraban en el cielo. Cuanto mayor era la iniquidad, tanto más intenso era su deseo de morar en el hogar de Dios. Mientras permaneció en la tierra, vivió por la fe en el reino de la luz. Mis amados hermanos, el Señor quiere que usted y yo vivamos en el reino de la luz. Dios quiere que usted y yo vivamos en el reino de la luz, en el reino donde Él está, en el hogar de Dios. ¿Estás tú entrando allí por medio de la fe? ¿Estás tú entrando allí en esta noche por medio de la fe al lugar santísimo? Dios te invita que como Enoc entres y vivas allí. Pases cada parte del santuario porque Dios quiere verte en ti reflejado. Oremos. Amante Padre Celestial, Señor, queremos pedirte que en esta hora tú nos permitas entrar como entró Enoc por medio de la fe hasta donde tú moras y habitas. Que podamos entrar a la presencia tuya y por medio de la fe vivir desde ya en tu reino. Permite, Señor, que podamos reflejarte para que tu misterio en nosotros sea cumplido. En el nombre de Jesús. Amén.